Bienvenidos una vez más a mi canal. Me hace muchísima ilusión teneros por aquí siempre. Espero que estéis teniendo un día genial, y que os encontréis súper bien. Hoy, amigos, tenemos un notición. Prepárense porque, la bomba turca ha explotado de nuevo. Sí, lo habéis oído bien. Tenemos noticias fresquísimas, noticias emocionantes y sobre todo noticias sobre una pareja que nos tiene absolutamente enamorados. Estoy hablando ni más ni menos que de Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Y la noticia que os traigo hoy es, vuelven juntos a la pantalla. ¿No es increíble? Ya sabéis que somos fans incondicionales de esta pareja. Nos encantan sus trabajos por separado, pero cuando están juntos, la magia es innegable. Su química traspasa la pantalla y nos hacen soñar. Y ahora, tenemos la oportunidad de volver a verlos juntos. ¿Listos para saber más? Pues seguid leyendo. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, me gustaría recordaros algo muy importante: si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Es completamente gratis y así no os perderéis ninguna de las noticias, novedades y cotilleos sobre vuestras series y actores favoritos. Ya sabéis, darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderos nada. Contamos con vosotros. Y ahora sí, vamos con la noticia bomba. Veréis la noticia oficial, la confirmación que ha hecho que todo el mundo se ponga a dar saltos de alegría, es que Ozge Gurel y Serkan Ayolu protagonizarán una nueva serie. Sí, habéis oído bien. Una nueva serie, un nuevo proyecto juntos, que nos promete muchas horas de entretenimiento, romance y por supuesto momentos inolvidables. Aunque aún no se han revelado todos los detalles, ya tenemos algunas pistas que nos hacen estar muy emocionados. Sabemos que la serie se llamará Hayat Nesesi. En español, algo así como La alegría de mi vida, o La felicidad de mi vida. Ya el título, ¿verdad?, ya nos da una pista de lo que nos espera, una historia llena de optimismo, de amor, de alegría y seguramente de momentos muy emotivos. La serie está producida por... Esta productora ya tiene una gran reputación en el mundo de las series turcas, y han sido responsables de varios éxitos que han dado la vuelta al mundo. Así que podemos estar seguros de que la calidad de la producción será excelente y que visualmente va a ser una maravilla. Podemos esperar una cuidada fotografía, una ambientación impecable y una dirección artística que nos transporte al mundo de la serie. Fayda Yapm siempre se ha caracterizado por cuidar al máximo cada detalle, y estoy segura de que en Hayat Nesesi no será diferente. El equipo de producción, con su experiencia y profesionalidad, sabrá crear un ambiente mágico y envolvente que nos atrapará desde el primer minuto. Además, y esto es muy importante, la serie estará dirigida por el director. Con su experiencia y su visión, es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Confiamos en que Hasan Tolga Aklarolu, con su talento, sabrá sacar lo mejor de Ozge y Serkan, y crear una historia que nos enganche desde el primer momento. Recordemos que el director es el capitán del barco, el que guía a todo el equipo y el que da forma a la visión creativa de la serie. Confiamos en que Hasan Tolga Aklarolu, con su experiencia en el mundo de las series turcas, sabrá combinar a la perfección el romance, el drama y la comedia, creando una historia que nos haga reír, llorar y sobre todo, emocionarnos. Además, la elección del director también nos puede dar pistas sobre el estilo visual de la serie. ¿Será una serie con una fotografía luminosa y colorida, o preferirá un estilo más sobrio y elegante? Estaremos atentos a todos los detalles. Pero, ¿de qué irá la serie exactamente? ¿Cuál es la historia que nos van a contar? Pues bien, aunque la trama completa aún no se ha desvelado, tenemos algunos datos que nos ayudan a hacernos una idea. Por lo que sabemos, Hayat Nesesi nos narrará la historia de... Esta sinopsis nos abre un abanico de posibilidades. ¿Quiénes serán estos dos personajes? ¿Qué tipo de diferencias tendrán? ¿Cómo será su encuentro? ¿Será un flechazo instantáneo o una relación que se construye poco a poco? Las preguntas son muchas y las ganas de saber más aún más. La serie podría explorar temas como el destino, las segundas oportunidades, la importancia de la comunicación y la lucha por perseguir los sueños. Estamos hablando de una comedia romántica, y eso significa que habrá mucho espacio para el humor, los enredos y los malentendidos. Pero también habrá momentos de drama, de reflexión y de conexión emocional.
La serie promete ser un torbellino de emociones, y estamos deseando dejarnos llevar por esta nueva historia. La serie promete ser una comedia romántica con toques dramáticos, que nos hará reír, llorar y sobre todo, sentir. Estoy segura de que la historia estará llena de enredos, de malentendidos, de momentos románticos y, por supuesto, de la chispa inconfundible que surge entre Ozge y Serkan. Podemos esperar que la trama esté llena de giros inesperados, de secretos, de rivalidades y de momentos de tensión. ¿Habrá un triángulo amoroso? ¿Se enfrentarán a obstáculos que pongan a prueba su relación? ¿Cómo superarán las dificultades? Todas estas preguntas nos mantienen en vilo y nos dan aún más motivos para esperar con ansias el estreno de la serie. Además, la comedia romántica es un género que siempre funciona, porque nos permite escapar de la rutina, soñar con el amor y, sobre todo, pasar un buen rato. Estoy segura de que Hayat Necesi cumplirá con todas nuestras expectativas y nos regalará momentos inolvidables. Y hablando de la química entre ellos, es que es algo único. Ya lo hemos visto en otras series, y siempre es un placer verlos juntos. La forma en que se miran, la complicidad que tienen, la naturalidad con la que actúan, todo es perfecto. Son una pareja que se compenetra a la perfección, y que consigue transmitir emociones muy fuertes al espectador. La magia que surge entre Ozge y Serkan es innegable. Su química es tan intensa que traspasa la pantalla y nos hace creer en el amor verdadero. La forma en que se miran, la complicidad que tienen, la naturalidad con la que actúan, todo es perfecto. Son una pareja que se compenetra a la perfección, y que consigue transmitir emociones muy fuertes al espectador. Sabemos que ya han trabajado juntos en otras ocasiones, y cada vez que lo hacen, el resultado es espectacular. Nos encanta ver cómo se complementan, cómo se apoyan y cómo se hacen reír. Son una pareja que nos inspira, que nos da esperanza y que nos hace creer en el amor. En esta nueva serie, estoy segura de que volverán a brillar con luz propia. Imaginad a Ozge con su talento y su carisma, interpretando un personaje lleno de matices, de alegría y de fuerza. Y a Serkan con su porte, su galantería y su capacidad para enamorar, será un auténtico festival. Ozge con su sonrisa contagiosa y su capacidad para transmitir emociones, siempre nos sorprende con sus interpretaciones. Serkan con su mirada penetrante y su encanto natural, nos enamora cada vez que aparece en pantalla. Estoy segura de que en Hayat Necesi volverán a dar lo mejor de sí mismos y nos regalarán momentos inolvidables. Ozge podría interpretar a una mujer soñadora, con ganas de cambiar el mundo. Serkan podría ser el hombre que la ayuda a cumplir sus sueños. Juntos podrían formar una pareja que nos haga reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Por supuesto, no podemos olvidar al resto del elenco. Aunque aún no conocemos a todos los actores que participarán en la serie, estoy segura de que estarán a la altura. Siempre es importante rodearse de buenos profesionales para crear un producto de calidad, y estoy segura de que la productora ha hecho una excelente elección en cuanto a los actores secundarios y al resto del equipo técnico. La elección del elenco es fundamental para el éxito de una serie. Los actores secundarios son los que dan vida a la historia, los que aportan matices, los que generan conflictos y los que complementan a los protagonistas. Espero que veamos caras conocidas, actores que ya hemos disfrutado en otras series turcas. Quizás veamos a algún actor o actriz que sea amigo/diagonal a de Ozge y Serkan en la vida real, lo cual añadiría un plus de autenticidad y complicidad a la serie. También, la elección de los actores secundarios nos puede dar pistas sobre el tono de la serie. ¿Serán personajes cómicos? ¿Serán personajes dramáticos? Estamos deseando conocer a todo el elenco. ¿Y cuándo podremos disfrutar de Hayat Necesi? Pues aunque aún no hay una fecha de estreno confirmada, se espera que la serie comience a emitirse. Estaremos muy atentos a las noticias que vayan saliendo, para poder daros más detalles sobre la fecha exacta, el canal de emisión, y todo lo relacionado con la serie. No os preocupéis, porque os mantendremos informados. La espera puede ser larga, pero la emoción es aún mayor. Las series turcas suelen tardar un tiempo en salir a la luz, ya que requieren de una producción muy cuidada. Pero la espera siempre merece la pena. Estaremos atentos a cualquier noticia que surja. ¿Se estrenará en Turquía? ¿En qué canal? ¿Cuándo llegará a España? No os preocupéis, porque os mantendremos informados de todo.
Tendremos que estar pendientes de las redes sociales, de los medios de comunicación y, por supuesto, de mi canal, para no perdernos ningún detalle. La espera será larga, pero la emoción es aún mayor. Mientras tanto podemos empezar a hacer nuestras propias conjeturas, a imaginar qué tipo de personajes interpretarán Ozge y Serkan, a soñar con los momentos románticos que nos esperan, y a prepararnos para disfrutar de una nueva historia llena de emociones. ¿Cómo serán los personajes de Ozge y Serkan? ¿Cuáles serán sus personalidades? ¿Cómo será su relación? Podemos empezar a imaginar escenas, a crear nuestras propias historias. Y a soñar con los momentos que nos esperan. Además podemos repasar sus trabajos anteriores y ver cómo han evolucionado como actores. Podemos leer entrevistas, ver vídeos y conocer más sobre sus vidas. Todo esto nos ayudará a prepararnos para el estreno de Hayat Necesi, y a disfrutar aún más de la serie. Además, y esto es algo que me hace muchísima ilusión, la serie promete tener una banda sonora. La música es un elemento muy importante en las series turcas. No solo acompaña a las escenas, sino que también ayuda a crear la atmósfera, a transmitir emociones y a conectar con el espectador. La banda sonora de una serie es un elemento fundamental para crear la atmósfera adecuada y para conectar con el espectador. La música puede realzar los momentos románticos, intensificar los momentos dramáticos y crear una conexión emocional con los personajes y la historia. Estoy segura de que la banda sonora de Hayat Necesi será espectacular, y que nos dejará con ganas de escucharla una y otra vez. ¿Habrá canciones originales? ¿Habrá canciones conocidas? ¿Quiénes serán los artistas encargados de la banda sonora? Estamos deseando saber más. Las series turcas suelen tener bandas sonoras muy cuidadas, con canciones pegadizas y emotivas. La música es un ingrediente secreto que hace que las series turcas sean tan especiales y que nos acompañen durante mucho tiempo. Estoy segura de que la banda sonora de Hayat Necesi será espectacular, y que nos dejará con ganas de escucharla una y otra vez. Ya sabéis que las series turcas suelen tener bandas sonoras muy cuidadas, con canciones pegadizas y emotivas. Así que preparémonos para descubrir nuevas canciones que nos acompañarán en nuestro día a día. La música es el alma de las series turcas. No solo acompaña las escenas, sino que también ayuda a crear la atmósfera, a transmitir emociones y a conectar con el espectador. Las canciones se quedan grabadas en nuestra memoria y nos recuerdan los momentos más importantes de la serie. Podemos esperar canciones de amor, canciones de alegría, canciones de tristeza, canciones que nos hagan reír y llorar. La música será un ingrediente más que hará que Hayat Necesi sea una experiencia inolvidable. Mientras esperamos a que se estrene Hayat Necesi, podemos repasar algunos de los trabajos anteriores de Ozge Gürel y Serkan Ayolu. Podemos ver de nuevo series como. Ver sus series anteriores es una excelente forma de recordar el talento de estos dos actores, de apreciar su evolución y, sobre todo, de prepararnos para lo que nos espera en Hayat Necesi. Revivir las series anteriores de Ozge y Serkan es una excelente forma de recordar sus mejores momentos, de apreciar su talento y de prepararnos para lo que nos espera en Hayat Necesi. Podemos ver Kiraz Mevsimi, la serie que los unió, y revivir la magia de su primer trabajo juntos. Podemos ver Dolunay y disfrutar de su química arrolladora. Podemos ver Hayat Sarkisi y Lofi Sindeer y admirar su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. También podemos ver Amor a seguir y enamorarnos de nuevo de sus personajes. Y si no habéis visto alguna de sus series, esta es la oportunidad perfecta. Os aseguro que os van a encantar. Es una excelente forma de conocerlos mejor, de apreciar su talento y de prepararnos para lo que nos espera en Hayat Necesi. No os perdáis la oportunidad de descubrir las series que los hicieron famosos, de enamoraros de sus personajes y de disfrutar de su talento. Os aseguro que no os arrepentiréis. Todas sus series son un festín para los sentidos, llenas de romance, drama, comedia y, sobre todo, mucho amor. Cada serie es una ventana a un mundo diferente con personajes memorables y historias que nos tocan el corazón. Ver las series anteriores de Ozge y Serkan es la mejor forma de prepararnos para Hayat Necesi, de conocer sus trabajos, de enamorarnos de su talento y de estar listos para disfrutar de una nueva historia llena de emociones. Por cierto, ¿ya sabéis qué personaje de Ozge y Serkan es vuestro favorito? ¿Hay alguna escena que os haya marcado especialmente? Contádmelo en los comentarios.
Me encanta leer vuestras opiniones y compartir vuestra pasión por las series turcas. Así que no dudéis en dejar vuestros comentarios. Me encanta saber qué pensáis, qué sentís y qué esperáis de esta nueva serie. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, porque me ayudan a crear contenido que os guste y a conectar con vosotros. Compartir vuestras opiniones es una forma de crear comunidad, de intercambiar ideas y de celebrar nuestra pasión por las series turcas. ¿Qué personaje de OZG es el que más os ha gustado? ¿Qué escena de Serkan os ha conmovido? ¿Qué esperáis de esta nueva serie? Contádmelo todo. También podemos seguir a OZG Gurel y Serkan Ayolu en las redes sociales. Ya sabéis que ambos son muy activos en Instagram, donde comparten fotos, vídeos y mensajes con su seguido. A través de sus redes sociales, podemos estar al tanto de sus proyectos, de sus actividades y de su día a día. Es una excelente forma de estar cerca de ellos, de conocerlos un poco más y de apoyar su trabajo. Podemos seguir sus cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook y de cualquier otra red social en la que estén presentes. Ver sus fotos, sus vídeos y sus mensajes es una forma de conocerlos mejor, de saber qué están haciendo, de ver cómo se divierten y de estar al tanto de sus proyectos. A través de sus redes sociales, podemos estar cerca de ellos, podemos apoyar su trabajo y podemos demostrarles nuestro cariño. Así que os animo a que los sigáis en Instagram y en todas las redes sociales en las que estén presentes. Y hablando de redes sociales, no olvidéis que podéis compartir este vídeo con vuestros amigos, con vuestros familiares, y con todos aquellos que sean fans de OZG Gurel y Serkan Ayolu. Cuanto más seamos, mejor. Compartid la alegría de esta noticia. Compartir este vídeo es una forma de celebrar la noticia, de crear comunidad y de unir a todos los fans de OZG y Serkan. Podemos compartir el vídeo en nuestras redes sociales, enviárselo a nuestros amigos y familiares, y animar a todos a suscribirse al canal. Compartir la alegría de esta noticia es una forma de demostrar nuestro apoyo a los actores, de celebrar su talento y de prepararnos para disfrutar de una nueva serie llena de emociones. Cuanto más seamos, mejor. Compartid la alegría de esta noticia. Bueno, amigos y amigas, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado la noticia de la nueva serie de OZG Gurel y Serkan Ayolu, Hayat Nesesi, hemos hablado de sus trabajos anteriores, y hemos compartido nuestra emoción por este nuevo proyecto. Espero que este vídeo os haya gustado, y que os haya mantenido informados y entretenidos. La verdad es que a mí me ha hecho mucha ilusión hablaros de esta noticia, y compartirla con vosotros. Ha sido un placer compartir esta noticia con vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya mantenido informados y que os haya entretenido. Compartir esta noticia con vosotros me ha hecho mucha ilusión, porque sé que sois tan fans de OZG y Serkan como yo. Espero que este vídeo os haya servido para conocer más sobre la serie, para prepararos para el estreno y sobre todo, para disfrutar de este momento tan especial. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de él tanto como yo disfruté haciéndolo. Y recordad, siempre es un placer compartir con vosotros este espacio. Vuestra presencia, vuestros comentarios, vuestro apoyo, todo eso me anima a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por las series turcas. Muchísimas gracias por todo. Ahora es vuestro turno. Contadme qué os ha parecido la noticia. ¿Tenéis ganas de ver la serie? ¿Qué esperáis de ella? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encantaría saber vuestras opiniones. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, porque me ayudan a saber qué os gusta, qué esperáis y qué queréis ver en mi canal. No dudéis en compartir vuestras opiniones, vuestras expectativas y vuestras preguntas. Estoy deseando leer vuestros comentarios y conversar con vosotros sobre la serie. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos y por supuesto suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis, es completamente gratis, y me ayudaréis a seguir creando contenido como este. Darle a me gusta al vídeo es una forma de demostrar vuestro apoyo, de animarme a seguir creando contenido y de hacer que este vídeo llegue a más personas. Suscribiros al canal es una forma de no perderos ninguna de las novedades, de estar al tanto de todas las noticias y de formar parte de esta comunidad. Así que no dudéis en darle a me gusta y a suscribiros al canal. Muchísimas gracias por todo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Nos vemos muy pronto con más noticias, más cotilleos y más emoción. Un abrazo gigante. Chao, chao.